Buena gente, ¿cómo andan? Para los que no me conocen, soy Julián Aguirre, especialista en biomecánica, y hoy vamos a hablar acerca de un concepto súper importante y que se suele buscar como objetivo principal dentro del entrenamiento, que es la hipertrofia. Nosotros hoy vamos a hablar un poquito acerca de la hipertrofia convencional versus la hipertrofia que nosotros consideramos funcional. Primero, antes que nada, hay que entender de qué se trata este concepto de hipertrofia, que básicamente es el aumento del volumen del músculo, ¿sí? El tamaño del músculo, que muchas veces se busca como primer objetivo cuando uno va a entrenar. Pero tampoco discutimos o somos conscientes de que este aumento de masa muscular nos puede generar algún tipo de restricción a nivel movimiento funcional. Para eso vamos a charlar un poquito y te lo voy a explicar hoy para que te quede bien en claro. Antes que nada vamos a hablar sobre el concepto hipertrofia, ¿sí? ¿Qué es la hipertrofia? Como ya te dije, es el mecanismo por el cual nosotros aumentamos nuestro volumen muscular, ¿sí? Y se da específicamente por dos mecanismos fisiológicos. Uno es la hipertrofia más sarcomérica o miofibrilar, en donde aumenta la actina, la miosina y obviamente la cantidad de fibras en el músculo. Y otra es la hipertrofia más sarcoplasmática, donde básicamente el músculo se llena de líquido, ¿sí? Intracelular, y por consecuencia aumenta ese volumen. Ahora bien, ya teniendo un poquito más en claro el concepto de hipertrofia y por qué mecanismo fisiológico se da, es importante entender que también tiene un lado más contra o que nos genera algún tipo de restricciones al momento de querer movernos de manera eficiente. Lo que suele pasar con este tipo de mecanismo y los ejercicios que se utilizan para generar o para lograr estos objetivos es que básicamente están respetando solamente un plano de movimiento. Si lo comenzamos a relacionar con el cómo se mueve el cuerpo del ser humano para lo cual está diseñado, obviamente tiene grandes diferencias. Y las diferencias son: cuando hablamos de hipertrofia convencional, muchas veces se utilizan movimientos aislados, es decir, que solamente buscan trabajar un músculo en un plano de movimiento, como puede ser el curl de bíceps, en donde básicamente se enfocan en la flexión y la extensión del codo, obviamente generando diferentes tipos de demanda que ayuden a aumentar la masa muscular. Ahora bien, cuando el cuerpo del ser humano se da en un contexto más real, está relacionado capaz al correr, que es de alguna manera el movimiento más avanzado que ejecuta el ser humano, en ningún momento estamos solamente moviéndonos en un plano. Entonces es importante entender que el cuerpo se mueve de manera tridimensional, es decir, respetando tres planos de movimiento: sagital, frontal y transversal. ¿A qué quiero llegar con esto? Que básicamente constantemente en lo que es la hipertrofia convencional no se enfoca claramente como objetivo potenciar el movimiento del ser humano o respetar el diseño evolutivo para lo cual estamos diseñados, sino que simplemente busca aumentar la masa muscular, que eso a la larga lo que va a generar es obviamente algún tipo de limitación al momento de ejecutar algún patrón de movimiento complejo. También lo que suele pasar es que no tiene en consideración el trabajo en conjunto de las cadenas miofasciales o las cadenas musculares, por el simple hecho de que hace hincapié solamente en un músculo y no en la conexión que puede tener ese músculo en un movimiento mucho más complejo. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la hipertrofia que nosotros consideramos funcional. Obviamente, cuando consideramos funcional es que está relacionada a las funciones o al diseño evolutivo para lo cual está diseñado el cuerpo del ser humano, que tiene que ver con la bipedestación, que está relacionada a la postura, la locomoción, que está relacionada al caminar y al correr, y el lanzamiento. Teniendo en cuenta estas bases es que nosotros aplicamos diferentes tipos de ejercicios que nos van a ayudar a construir músculo en base a estas funciones y que obviamente nos van a dar como consecuencia un movimiento mucho más fluido y atlético. Es importante entender que cuando hablamos de hipertrofia funcional es que está directamente relacionado a la coordinación e integración de todo el cuerpo. No podemos aislar un músculo del resto del cuerpo porque claramente no respeta los contextos reales en los cuales nos movemos constantemente, ya sea en la vida cotidiana o en contextos deportivos. Cuando hablamos acerca de hipertrofia funcional, obviamente lo estamos relacionando al aumento de masa muscular en relación a una función, que obviamente, si hacemos un poquito de memoria, está relacionado a las bases: al correr, al caminar, al lanzar, que son los movimientos o los patrones de movimiento para los cuales realmente estamos diseñados. De esta manera, y teniendo en cuenta estos principios, es que podemos generar masa muscular conectando todo el cuerpo a través de cadenas musculares o cadenas miofasciales. Es por eso que cuando hablamos acerca de hipertrofia convencional versus hipertrofia funcional,
El objetivo tiene que estar realmente centrado en moverse de manera eficiente y que a largo plazo ese movimiento eficiente genere el aumento de una masa muscular relacionado a una función y a un movimiento que realizamos en el día a día, en contextos cotidianos obviamente o en contextos deportivos, como generalmente se suele ver en deportes de conjunto, fútbol, básquet, handball, en donde constantemente estamos cambiando de dirección, corriendo, retrocediendo, frenando y arrancando. Ese músculo tiene que tener esa capacidad, no solamente de tener un buen volumen, sino también de reaccionar frente a diferentes estímulos. Si te interesa este tipo de contenido y tenés ganas de seguir viendo más sobre lo que hacemos en relación a lo funcional, te invito a que te suscribas, que compartas este video, que seguramente a algún amigo o compañero le sirva y le guste. Y también si tenés ganas de potenciar tu rendimiento y obviamente aumentar tu masa muscular en relación a realmente nos tenemos que mover, debajo en la descripción voy a dejar un link para que puedas agendar una llamada de diagnóstico y te muestren por dentro de qué se trata el programa obviamente y entiendas un poquito más qué es lo que hacemos. Así que te veo ahí, nos vemos.